Gloria a Jesucristo, al Rey que vive, al Dios único y verdadero. Victoria, honor y que podamos amarle con todo nuestro corazón hasta el último suspiro de nuestra vida y después amarle para toda la eternidad. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a este su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez y es un gran gozo para mí poder estar con ustedes y poder compartir la Santa Palabra de Dios. Pero antes de compartir la palabra, antes de responder a tantas de sus preguntas, y muchísimas gracias por ellas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, descansamos en los brazos poderosos y amorosos de Cristo Jesús. Hermano, hermana, vamos a orar. Yo te doy gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque en nuestra pequeñez tú nos levantas. Cuando estamos caídos, oh Dios, tú recurres a nosotros y nos das fuerzas para levantarnos y para comenzar de nuevo. He venido no por los sanos, dice el Señor Jesús, sino por los enfermos. Gracias, Señor, porque te preocupas de nosotros, porque siempre estás atento a nuestras necesidades. Gracias, oh Dios, por este hermano que está viendo este programa, por esta hermana. A veces pensamos, Señor, que te olvidas de nosotros. A veces pensamos que estamos solos, que no tenemos a nadie. Pero tenemos al ser más importante de todo el universo, de toda la creación, y ese eres tú, Señor. Tenemos al Rey de la victoria, al Rey de la vida, que eres tú, Señor. Te doy gracias por mi hermano, por mi hermana, porque en nuestra debilidad tú eres nuestra fortaleza, como dice San Pablo. En nuestra desilusión tú eres nuestro gozo y nuestra esperanza. En nuestro pecado tú vienes a salvarnos, a limpiarnos de la mugre que el pecado nos ha dejado, y vienes a darnos tu gracia, no solamente para que nos levantemos, sino para que caminemos mano a mano contigo, Señor. Gracias, Padre, por el regalo maravilloso de Jesús. Gracias, Padre Santo, porque no somos un número más. Gracias, oh Dios, porque somos tuyos, a ti te pertenecemos, y un día te vamos a ver cara a cara, Señor, y vamos a disfrutar para toda la eternidad de tu santa y transformadora y amorosa presencia. Señor, obra en el hermano que está viendo este programa, en la hermana que está viendo el programa. Yo no sé cuál es su necesidad. A veces me imagino yo, Señor, se tiene que sentir solo, sola. Pero, Señor, que pueda en estos momentos, si se siente solo, si se siente abatido, si se siente sin esperanzas, si ella siente que ya no tiene a nadie a quien recurrir, que esté consciente, que estemos conscientes de que tú nunca nos abandonas, que nos tienes tomados, oh Dios, en tus manos santas y poderosas, y nos estás llevando en este momento al centro de tu divino corazón, y nos dices: hijo mío, hija mía, no temas, yo estoy contigo. Y aunque los montes se caigan y las colinas se vengan al suelo, mi amor por ti jamás pasará. Te amo con amor eterno. Tú eres mío, tú eres mía, y para siempre mío, para siempre mía. Haznos tuyos, Padre Santo. Acércanos, oh Dios, con el poder de tu Espíritu Santo a ese que es nuestra meta, nuestra salvación, nuestra esperanza, Cristo Jesús el Señor. Entonces nos levantaremos de nuestras caídas, entonces podremos ser libres de nuestras ataduras, entonces seremos limpios, oh Dios, y caminaremos en el camino de la vida, día a día, de la mano de Jesús, hasta que estemos en tu presencia un día para toda la eternidad. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén, Señor, amén. Bendito sea Dios. Si yo les preguntara a ustedes, hermanas y hermanos, ¿quién es el apóstol de las llaves? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Quién es el apóstol de las llaves? ¿A quién Jesús le da las llaves del reino? ¿A quién Jesús le dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno jamás la podrán vencer? Yo te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. El apóstol de las llaves, el que recibe las llaves, es decir, el que recibe la misma autoridad de Jesús para hacer las mismas cosas que hizo Jesús, y aún cosas mayores, y el Señor Jesús lo va a decir en el Evangelio según San Juan. Ese es Pedro. Ese es Pedro. Jesús le da
las llaves del reino a Pedro. Qué cosa tan maravillosa, el poderle confiar a un ser humano frágil, a un ser humano limitado, a un ser humano pecador, las llaves del reino de los cielos. Esto es maravilloso. Y pensar en esto como que da un gozo inexplicable y al mismo tiempo un sentido de responsabilidad bien grande, hermanos. Pedro es el primero que recibe las llaves de las manos de Jesús. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, precisamente eso. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Es decir, te voy a dar autoridad, Pedro. La misma autoridad que yo tengo te la voy a pasar a ti, Pedro. Jesús comienza desde ya a preparar a sus discípulos. Jesús comienza desde ya a preparar al primer papa, que es Pedro. Le cambia el nombre. Su nombre era Simón Barjona. Y le cambia el nombre, le pone un nombre nuevo. En la Biblia, cada vez que una persona recibe un nombre nuevo, recibe una misión de Dios nueva. Y la misión que Dios le está dando, que Jesús le está dando a Simón Barjona, es que va a ser Pedro, es decir, va a ser piedra sobre la cual Jesús va a edificar su única iglesia. Y le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, autoridad, la misma autoridad de Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús con su autoridad? Jesús puede abrir o puede cerrar las puertas del cielo. Jesús viene para que nosotros podamos ser uno con Él y podamos disfrutar de su gloria para toda la eternidad. Pero bien es cierto que si Jesús abre las puertas del cielo para nosotros, a través de su pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos, Jesús también cierra las puertas como al novio que le cierra las puertas a las vírgenes tontas, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y no cambiamos nuestra forma de vida. ¡Qué tremendo! Jesús le da esa autoridad, le da las llaves a Pedro, le da la potestad a Pedro para que Pedro, en el nombre de Jesús, no con su autoridad propia, pero en el nombre de Jesús, con la autoridad de Jesús, abra las puertas del cielo. ¿Para quién? Para toda la humanidad, para todos aquellos que crean en Jesús y vengan a Jesús a través de la iglesia y comiencen a vivir una vida nueva. La iglesia es la barca de Pedro. La iglesia es la que recibe a todos aquellos que queremos unirnos a Cristo Jesús y unirnos los unos a los otros en fe, poniendo a Jesús como primicia en nuestra vida, como lo prioritario en nuestra vida, como lo más importante en nuestra vida. Y haciendo eso, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, versículo 31, Hechos capítulo 16, versículo 31, que no solamente nosotros, sino que también nuestras familias serán salvas. ¿Por qué? Porque al poner a Jesús como prioridad en nuestra vida, nosotros no solamente vamos a experimentar las puertas que se abren delante de nosotros del cielo, pero también vamos a influenciar a los que vienen detrás de nosotros para que para ellos también se abran las puertas de los cielos a medida que ellos ponen su confianza y su fe en ese en quien todo lo podemos, que es Jesús el Señor. Pero si bien es cierto que Jesús le da a Pedro potestad, le da autoridad, le da las llaves del reino de los cielos, inmediatamente casi después Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 23. Es decir, ponte detrás de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Jesús estaba siendo tentado por el mismo Pedro para que no fuera a Jerusalén, para que no diera su vida por la iglesia, para que no diera su vida por la humanidad, para que no diera su vida por el mundo. Le había dicho Pedro, Dios no lo permita, Señor, nunca te sucederán tales cosas, es decir, nunca te van a matar. Y Jesús se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. Jesús escoge lo pecaminoso, hermanos. Jesús escoge lo limitado, hermanos. Pedro no tenía visión más allá de su nariz para comprender la maravilla de la misión de Jesús. Y se deja tentar por el miedo, se deja tentar por la inseguridad, se deja tentar por la falta de fe. No, Señor, tú no vas a ir a Jerusalén. No, Señor, tú no vas a dar tu vida por nadie. Y esa es la voluntad del Padre. Que Jesús asumiera sobre su ser, sobre su persona, los pecados del mundo.
Si bien es cierto que la humanidad ha pecado y nos hemos apartado de la gracia de Dios, un ser humano, Jesús es Dios, pero Jesús es totalmente hombre. Como hombre, vivir de tal manera que su vida es una vida sometida en todo a la voluntad del Padre. Y de esa forma redimirnos a nosotros y hacernos uno con el Padre de nuevo. Dios, Jesús, escoge a un miserable pecador para ser el primer papa, para ser su primer vicario, para tener las llaves del reino de los cielos. Imagínense ustedes. ¿Y por qué hace eso Dios? Para que la gloria no sea del miserable pecador, sino para que la gloria sea siempre suya. El pecador, el miserable pecador, por muy santo que sea, siempre va a ser pecador. Pero en las manos de Dios, Dios hace cosas maravillosas en esa persona y a través de esa persona. Qué hermoso. Si tú y yo pudiéramos decirle, Señor, aquí está un miserable pecador, aquí está una persona limitada, aquí está una persona que por sí misma no vale nada, pero porque tú me amas, yo soy la niña de tus ojos, yo valgo tu sangre, Señor, y porque tú me amas, yo soy digno de tu amor y valgo todo, Señor. Y qué hermoso poder decir, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Qué maravilloso. Pues así hace Pedro realmente. Al fin y al cabo, Pedro es el que traiciona a Jesús diciendo que no lo conoce 3 veces, ¿verdad? Pero sin embargo, Pedro es el que se lanza a hacer la voluntad de Jesús. Y Jesús le dice finalmente a Pedro en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, nos dice la palabra de Dios, que le dice a Pedro, me amas más que esto. Es decir, estás dispuesto realmente a darlo todo por mí. Estás de verdad dispuesto a dar tu vida por amor a mí, como yo lo voy a dar por ti. O como le he dado por ti, mejor dicho. ¿Y qué es lo que Simón Barjona, Pedro le dice? Señor, tú lo sabes todo. Y tú sabes que yo te amo. Es decir, tú sabes que yo en mi interior, en mi corazón, estoy dispuesto de verdad, Señor, a darlo todo por ti. Y finalmente Pedro lo da todo. Y Pedro muere según la tradición que ha llegado hasta nosotros, no como Jesús crucificado con la cabeza hacia arriba, pero crucificado con la cabeza hacia abajo, porque no se sentía digno de morir como Jesús. Pero le entrega todo por amor a Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? Apacienta mis ovejas. Es decir, apacienta a mis hijos. Apacienta a esos por quien yo he dado mi vida. Apacienta a mi iglesia. Apacienta, Pedro, tú, como vicario mío, como asistente mío, apacienta, sé tu pastor en mi nombre y con mi autoridad de mis ovejas, Pedro. Y eso es precisamente lo que hizo Pedro, el primer papa de la iglesia, y lo que ha continuado haciendo un papa tras otro, hasta el presente Benedicto XVI. Oremos por el papa, hermanos. Y pidámosle al Señor que como obispo de Roma y cabeza visible de la Iglesia de Jesucristo, nos lleve con sabiduría y con santidad a través de esas aguas turbulentas de este mundo hacia el puerto seguro, que es el cielo. Me encantaría que se suscribieran a la página que yo tengo en Facebook, este servidor, el Padre Pedro Núñez, y todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN en español, y ahí les pueden mandar regularmente pues meditaciones y pensamientos que les van a ayudar en su relación con Cristo Jesús. De nuevo, vayan a facebook.com/EWTN español y ahí se suscriben en la página del Padre Pedro Núñez. Y también me encantaría que fueran de vez en cuando ustedes y invitaran a otros también a que vayan a youtube.com/EWTN español para ver muchísimos de los programas que hemos producido de Conozca Primero su Fe Católica. Hermanas y hermanos, vamos a una pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros.
Y alabado sea Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, y bienvenidos, hermanas y hermanos, a este su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Qué gusto tenerles de nuevo aquí en este segmento. En estos momentos, un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, soy de Nicaragua y siempre miro su programa. Me gustaría que me explicara el pecado de omisión y que rece por mi familia. Dios le bendiga, Willy. Willy, gracias. Gracias. Interesante porque usualmente no se habla mucho del pecado de omisión. Y en los confesionarios usualmente los pecados que se confiesan son los pecados en que en alguna forma pues hacemos algo mal hecho, ¿verdad? Pero un pecado de omisión es el bien que podemos hacer y sin embargo no lo hacemos. Así que hay gran diferencia entre el mal que hago, que es un pecado de acción, ¿verdad? Estoy haciendo algo malo, algo que va en contra de la voluntad de Dios, y el pecado de omisión, que es el hacer realmente nada ante algo bueno que yo puedo hacer. Un ejemplo muy interesante aparece en la parábola de Jesús, cuando cuenta la historia de un hombre muy pobre que se llamaba Lázaro, y él estaba pues cerca de la casa de un hombre de mucha influencia, de mucho dinero, que comía muy bien y que vestía muy bien, que se conoce con el nombre de Epulón. Y esto aparece en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 19 en adelante. Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 19 en adelante. Y nos dice la palabra de Dios que Lázaro va al cielo y Epulón, o el rico, fue llevado al infierno. Fue llevado al infierno. Dice la palabra de Dios, versículo 23, estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. ¿Y por qué? ¿Por qué el rico va al cielo, al infierno? ¿Por qué es rico? No. Hay muchos ricos que yo estoy seguro están en el cielo. El ser rico, el tener dinero, no es un pecado. El pecado, desafortunadamente, es el no compartir la riqueza, especialmente con las personas menos privilegiadas económicamente. ¿Qué es el pecado o cuál es el pecado del hombre rico? ¿Que dañó a Lázaro? Por supuesto que no. ¿Que lo lastimó? Por supuesto que no. ¿Que lo pateó? Por supuesto que no. Aquí la Biblia no dice nada de eso. Simplemente dice que, en otras palabras, que lo ignoró. Lo ignoró. Lázaro estaba necesitado de ayuda, por lo menos de un bocado, y ni siquiera eso podía tener. Dice la palabra de Dios, un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, imagínense ustedes esta persona, que estaba tendido a la puerta del rico, no lejos, no una milla, no 2 millas, sino que ahí mismo, a la puerta de la casa del rico. Hubiera deseado saciarse, dice la palabra de Dios, con lo que caía de la mesa del rico, y sin embargo, hasta los mismos perros venían a lamer las llagas, pero no recibía nada. No recibía nada. Ese es el pecado de omisión. Jesús dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, versículos 45, que en el juicio final el Rey, es decir, Jesús mismo, dirá a aquellos que cometieron pecados de omisión, en verdad les digo que siempre que no ayudaron a uno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacerlo por mí también. Ustedes dejaron de hacerlo por mí también. Y concluye el Señor Jesús diciendo, y estos irán al suplicio eterno, es decir, al infierno. Y los buenos, es decir, los que compartieron de lo mucho, de lo poco que tenían, sabiendo que lo estaban haciendo por mí, pues irán a la gloria, irán al cielo. Así que cada cual pues tiene que tomar su decisión. Ojalá que nosotros optemos por ser como Lázaro, que al fin y al cabo, pues la palabra Lázaro significa fiel a Dios. En estos momentos, otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre, ¿qué dice la Iglesia sobre el arcángel Uriel
ya que sabemos que son 7 los arcángeles que tienen acceso directo a la gloria de Dios. En la Biblia, solo habla de 3 de ellos, Miguel, Gabriel y Rafael. Otra pregunta, ¿la guerra entre los ángeles fue intelectual o fue una contienda de obra? Filiberto Sánchez. Filiberto, la guerra entre los ángeles que eran fieles a Dios y los ángeles que fueron infieles a Dios o que desobedecieron a Dios y que aparece en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, pues fue una guerra espiritual. No fue ni material ni fue intelectual, fue espiritual. Es decir, la contienda, la lucha entre dos poderes, el poder del bien, que al fin y al cabo es Dios, porque Dios es el bien absoluto, y el poder del mal, que es contraposición a la voluntad de Dios, a lo que es Dios, y por lo tanto estos ángeles, al darle la espalda a Dios, porque desobedecen a Dios libremente, ¿qué es lo que pasa? Se apartan de Dios. Y la forma en que el libro del Apocalipsis lo presenta es la siguiente. Si vamos al libro del Apocalipsis en el capítulo 12, vemos precisamente lo que habla acerca de esa contienda. Dice la palabra de Dios, dice versículo 7, entonces se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, Miguel se presenta como el capitán de la milicia de Dios, del ejército de Dios. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. ¿Y quién es el dragón? Lucifer. La palabra Lucifer significa ángel de luz. Lucharon contra el dragón y sus ángeles. ¿Por qué? Porque cuando uno comete el mal, uno influye a otros sobre el mal. Y estos ángeles, estos espíritus puros, estaban delante de Dios, conocían a Dios y sin embargo se llenaron de soberbia, como muchas veces te llenas tú de soberbia y me lleno de soberbia, como se llenaron nuestros primeros padres Adán y Eva de soberbia y optaron por ellos ser sus propios dioses, como nosotros cuando pecamos optamos por hacer de nosotros nuestros propios dioses. Yo soy mi propio rey, aquí yo mando, en mi vida yo mando, con mi cuerpo yo mando, yo hago lo que a mí me dé la gana, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. No hacemos eso muchas veces. Pues eso es precisamente lo que hacen estos ángeles. No quieren ya obedecer a Dios, ellos quieren ser sus propios dioses. ¿Y qué pasa? Como resultado le dan la espalda a Dios. Y al dar la espalda a Dios, se apartan de Dios. El bien vence sobre el mal y el mal, por su propia opción libremente tomada, se aparta del bien absoluto que es Dios. Es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual en que aquellos que desobedecen a Dios quieren controlar, quieren mandar, quieren regir, quieren tener autoridad, pero sin embargo son vencidos. No porque Dios quiera vencerlos, sino que son vencidos por su propio orgullo, por su propia soberbia. Cuando hablamos del arcángel Uriel, el arcángel Uriel no aparece en la Santa Biblia. El arcángel Uriel es mencionado en el libro apócrifo de Enoc y también el cuarto libro de Esdras y también en alguna literatura rabínica. Se puede utilizar como punto de referencia, pero no hay nada en la Santa Biblia que mencione el nombre de Uriel. Solamente 3, que son Gabriel, Rafael y Miguel. En estos momentos, otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre, en la primera carta de Timoteo se menciona que el obispo debe ser casado una sola vez y también ser casto, mantener a sus hijos obedientes y bien criados. ¿Esto no se contrapone a lo que se practica actualmente? Es decir, que un obispo no debe estar casado. Por favor, acláreme esta inquietud. Edwin. Edwin, muchísimas gracias. De nuevo, muy buenas las preguntas que están haciendo y a veces yo quiero simplemente hacer un paréntesis aquí y decir que a veces no contestamos todas las preguntas porque a veces hay muchas preguntas que son similares y en vez de estar repitiendo la misma pregunta una y otra vez de diferentes personas que nos escriben o que nos llaman, pues tomamos una pregunta que pueda en alguna forma sintetizar el interés o la preocupación de varias personas. En este caso, Edwin, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? Y el celibato, pues es un principio evangélico, es decir, es un principio que el mismo Señor Jesús nos ha dejado. Los fariseos estaban preguntándole a Jesús acerca del divorcio. ¿Y qué es al fin y al cabo lo que le dice Jesús?
a los fariseos. Dice, Moisés vio lo duro de corazón que eran ustedes, por eso permitió el divorcio. Yo les digo que el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima, es decir, de infidelidad matrimonial, y se casa con otra persona, comete adulterio. Entonces, hay ciertas causas para anular un matrimonio. Es decir, para dar veracidad de que un matrimonio, aunque fue hecho por la iglesia, en el nivel interior, en el foro interior, ese matrimonio realmente no era un matrimonio cristiano, por lo tanto, nunca fue un sacramento. Pero dice la palabra de Dios, dice Jesús, hay hombres que han sido, es decir, castrados. Es decir, no pueden tener relaciones con una mujer. Hay otros todavía que se hacen tales, es decir, que se dejan célibes o castos por el reino de los cielos. Esos son los célibes. En el principio, los obispos se casaban, sí. Los sacerdotes se casaban, sí. Pero ya comenzando el final del segundo siglo, ya los monjes comienzan a practicar el celibato. ¿Por qué? Porque como dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, se podían dedicar totalmente al servicio de Dios. Y si vamos un momentito precisamente a la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, en el versículo, vamos a ver aquí, vamos a ir al capítulo 7. Capítulo 7, versículo 32. Yo los quisiera ver libres de preocupaciones. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 32 en adelante. Los quisiera ver libres de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. No es así como el que está casado se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa y está dividido. Ya al principio del monasticismo era la regla de que el que quería ser monje, el que quería ser parte de una comunidad monástica, tenía que ser célibe. Es decir, no podía casarse, no podía contraer matrimonio con nadie. Su vida era dedicada al servicio del Señor. En el año 300 al 303 más o menos, en el sínodo de Elvira, se opta, se pide, se exige que los sacerdotes, los religiosos, mantengan el celibato. Y finalmente, en el año más o menos 1123 de nuestra era, el Papa Calixto II ordena a todo el clero, ya bien sea diocesano o religioso, que se mantenga célibe, para que pueda dedicarse total y completamente al servicio del Señor. Entonces estamos hablando de un proceso, ¿verdad? Y hasta hoy día, pues es lo mismo. Decía su santidad Juan Pablo II, Jesucristo fue célibe, nosotros también. Jesucristo lo hizo por amor al Padre, nosotros queremos hacerlo por amor a Jesús. Y si Jesús lo hizo, nosotros también, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos hacerlo. ¿Por qué no? Especialmente en una sociedad donde el sexo es una carnicería, una compra y venta. Qué hermoso poder decir, yo quiero dedicar mi vida total y completamente a Cristo Jesús. Me encantaría que fueran miembros, que se enlistaran en la página de Facebook de este servidor, el Padre Pedro Núñez, y todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español. Y me encantaría también que fueran a ver muchos de los programas que tenemos en YouTube. Y de nuevo, para ir a YouTube, lo que tienen que hacer es ir a youtube.com/EWTN Español. Hermanas y hermanos, vamos a una pausa. Regresamos en cuestión de momentos, así que no se vayan, por favor, quédense con nosotros. Y alabado sea el Señor Jesús y bienvenidos hermanas y hermanos de nuevo. Qué bueno estar juntos con ustedes en este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Antes de continuar quisiera dar las gracias al Señor por las personas que han llamado pidiendo oración. Entre ellas está Marta Cerda de Texas y estamos orando por usted, estamos orando mucho por su hijo Jorge. Y le pedimos al Señor que lo libere y lo haga criatura nueva para gloria a Dios. También por Ángel Ricardo Zamora, que en su vocación sacerdotal pedimos que el Señor te guíe con mano fuerte y firme, hermano. Y si es la santa voluntad de Dios que llegues a ser un santo sacerdote algún día y nos invitas a tu ordenación. Emilio Villavicencio, que tuvo un accidente automovilístico y pide
Que el Señor lo bendiga y lo sane con todo gusto. Que el Señor te siga bendiciendo y llenando de su santo poder. Y Gladys Vélez, de Puerto Rico, pide oración por su pareja, ya que no están casados por la iglesia, ni tampoco por lo civil, sino que viven juntos. Que el Señor les dé sabiduría para que tome la decisión correcta según la voluntad de Dios. En estos momentos tenemos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo una amiga evangélica a la que quiero mucho que me dice que aceptando a Jesús como Señor y Salvador, ya nos salvamos. Ella cita la carta a los Romanos 10, versículos del 9 al 10, y yo le he dicho que la salvación también se puede perder y que depende de nuestra perseverancia. Así que no somos salvos una vez, salvos para siempre. Yo creo que lo que nos salva es el amor a Dios y al prójimo. ¿Podría ayudarme, por favor, indicándome el significado del versículo anterior y, en general, cómo responder bíblicamente a mi amiga? Saludos, Freddy. Freddy, muchísimas gracias y bueno, pues tú tienes hasta cierto punto razón cuando dices que lo más importante es el amor a Jesús, es decir, poner a Jesús como prioridad en nuestra vida. Pues cierto, tu amiga hasta cierto punto tiene razón en decir que la fe en Jesucristo es lo que verdaderamente salva, pero son respuestas incompletas, no están completas de acuerdo a la palabra de Dios ni enseñanza de la Iglesia Católica tampoco. ¿Cómo nos salvamos? ¿Y qué tenemos que hacer para salvarnos? Aquí dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 9, y esto es pues precisamente usando el pasaje bíblico de tu amiga. Dice la palabra de Dios, porque te salvarás, es decir, un día te salvarás, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos. Es decir, los hermanos protestantes y evangélicos dicen, si tú confiesas que Jesús es tu Señor y es tu Salvador, eres salvo. Eso no lo dice la palabra de Dios. Eso es antibíblico. La palabra de Dios dice, te salvarás. Pero te salvarás, ¿qué cosa? Si continúas en cada momento, en cada instante de tu vida, creyendo en Jesucristo, poniendo tu confianza, tu vida toda en las manos del Señor, ¿cómo? Haciendo la voluntad de Él y no tu voluntad o la voluntad de tu carne o la voluntad del mundo. Es decir, la salvación no es un momento y ya en que yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador y punto. La salvación viene a nosotros y Jesús nos salva, es decir, Jesús nos hace de Él total y completamente a medida que nosotros, momento a momento, segundo a segundo, instante a instante, optamos por ser de Jesús, por rendirnos a Jesús, por creer en Jesús. ¿Y qué significa creer en Jesús? Optar por ser sumisos en todo momento a su santa voluntad. Hay dos caminos, dice la palabra de Dios. De nuevo, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Me fascina ese pasaje. Dice la palabra de Dios y ojalá que ustedes lo lean. Delante de ti presento dos caminos. Presento la vida, presento la muerte. Presento el bien, presento el mal. En otras palabras, presento a Jesucristo y presento a Satanás. ¿Cuál escoges? Pero no por un momento, sino como opción importantísima, más importante, la más trascendental, la prioritaria de tu vida. O Jesús o Satanás. Tanto así que dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, Evangelio según San Mateo, capítulo 24, vamos a encontrarlo aquí un momentito, rapidito, dice el Señor Jesús, y esto es palabra de Jesús, dice el Señor Jesús, el que se mantenga firme hasta el final, ese se salvará. ¿Firme cómo? Haciendo la voluntad de Jesús. ¿Firme cómo? Creyendo en Jesús. ¿Firme cómo? Haciendo a Jesús el único Señor de nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos? Pues haciendo lo que Él pide. No de vez en cuando, no una sola vez, sino que en todo momento y hasta el último suspiro de nuestra vida, para después abrazarlo a Él en ese abrazo eterno y disfrutar de su gloria para siempre en el cielo. Tenemos en estos momentos otro correo. Adelante, por favor. Padre Pedro, me gustaría saber la postura de la Iglesia frente a la homeopatía y sus fundamentos. Le saluda y le agradece Patricia Johnson, Chile. Patricia, hay teólogos que están en contra de la homeopatía porque dicen que eso viene de como extracción de la nueva era. Y puede ser, porque los medios que se utilizan a veces tienen que ver con rezos, a veces digo yo, no siempre, con rezos y tiene que ver con pensar en ciertos aspectos
del poder de la naturaleza, que podemos adquirirlo, o el poder de ciertas piedras, o el poder aún de ciertas plantas, que no solamente supuestamente pueden tener cualidades curativas, pero también plantas que se usan en alguna forma para despojar o para quitar malos espíritus o para darnos poder en alguna forma para superar nuestras enfermedades. No digo que toda la homeopatía es así, pero yo sé que hay personas que utilizan factores de la nueva era para hacer sus curaciones. ¿Qué es la homeopatía? La homeopatía es un sistema para curar que realmente tiene muy poco o nada que ver con la medicina convencional. De nuevo, como dije, se utilizan usualmente hierbas que supuestamente tienen poder curativo, pero ¿cómo es que se hace? Usualmente se toma esa hierba y se cose, usualmente, y después se va diluyendo en fragmentos hasta conseguir la potenciación, como dicen ellos, que es el resultado de la mezcla de ese primer extracto con agua, y después se vuelve a echar agua, y después se vuelve a echar agua. Es decir, tú agarras el extracto de la planta, y una de las plantas es Concho biloba, que es una de las plantas que más se utilizan, y según muchas compañías dicen que esta planta tiene un montón de cualidades curativas. Y de nuevo, pues tú agarras ese extracto, lo mezclas con agua, y después si la receta es 1 por 20, pues entonces 20 veces tienes que agarrar ese extracto, lo pones en agua, y después ese extracto que agarraste del primero, lo pones en agua de nuevo, con la misma proporción, y después otra vez, y después otra vez, y otra vez. Y al fin y al cabo lo que tienes es agua. De acuerdo a la ciencia, no se ha probado absolutamente nada que la homeopatía puede curar nada. De acuerdo a un decreto que salió de la BBC de Londres el año pasado, en el 2010, febrero, por cierto, 22 de 2010, dice que la homeopatía es tirar dinero a la basura. Yo conozco, sin embargo, situaciones en que personas han sido curadas a través de la homeopatía. Mientras no tenga que ver nada con rezos o con poderes que usualmente se practican en la nueva era, pues la iglesia no tiene nada en contra de eso. Ahora, si tiene que ver con algo relacionado con la nueva era, eso pues ya no es de Dios, y si no es de Dios, pues es de Satanás, ¿verdad que sí? En estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Hola, padre. Tengo 17 años y a esta edad se tienen muchas expectativas en cuanto a la sexualidad y la forma en que la Iglesia Católica la maneja. ¿Por qué está prohibida la masturbación? Entiendo que no se debe tener relaciones sexuales antes del matrimonio, pero, como dicen popularmente, la carne es débil. ¿Acaso también es pecado mortal el satisfacer los deseos sexuales de forma individual? Mariana, de Colombia. Mariana, gracias por tu honestidad. Gracias por esa pregunta que yo estoy seguro que muchísimas personas tienen. Y no solamente jóvenes, adultos también. Desafortunadamente vivimos en una sociedad, y como dije anteriormente, en que el sexo se ha convertido desafortunadamente en un mercado. Programas de televisión, si no tienen sexo, pues el rating baja. Programas de radio, si no tienen sexo, si no se habla de sexo, el rating baja. ¿Y de quién es la culpa? Pues hasta cierto punto de nosotros, y especialmente de nosotros los cristianos, que nos hemos dejado llevar por las aguas turbulentas del mundo, y al fin y al cabo donde va Vicente va la gente, y si la otra gente lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo también? Y si la otra gente pues practica métodos ilegales de sexualidad, ¿por qué no voy a hacer yo también? Si al fin y al cabo mis amigos lo hacen, las otras personas lo hacen, y al fin y al cabo, ¿qué de malo tiene eso? Pues primero que todo, dice la palabra de Dios, dice el mismo Jesús, en el Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo 21, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Para muchas personas, lo más importante en la vida, para ellos, es la sexualidad. Poder satisfacer sus necesidades sexuales, sus deseos sexuales, y lo hacen en la forma en que ellos estimen conveniente. Al fin y al cabo, lo importante es satisfacerse.
Y de acuerdo a la palabra de Dios, la relación sexual es exclusiva para el hombre y la mujer, es decir, para el acto conyugal. Por dos razones. Uno, para que los dos lleguen a ser un solo ser, como dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 28. Un solo ser. El hombre se dona por amor a la mujer y la mujer se dona por amor al hombre y los dos se unen y llegan a ser un solo ser. Y no solamente espiritualmente, no solamente emocionalmente, pero también físicamente. Porque al fin y al cabo el ser humano es una entidad compuesta de tres entidades diferentes: la espiritual, la psíquica y la física. ¿Qué es lo que pasa cuando se usa la masturbación como medio para satisfacción propia? Pues uno de los fines de la sexualidad del ser humano y del acto sexual, que es la procreación, deja de ser, porque botas la esperma o botas el contenido de tus genitales, los botas y ahí se acabó todo. Entonces es un acto incompleto y por lo tanto está en contra de la voluntad de Dios. En el caso de unirte a otro ser, es decir, a tu cónyuge, pues tampoco existe. ¿Por qué? Porque eres tú solo. ¿Qué es lo que pasa además de eso? Las fantasías que te creas en tu mente. Y ahí comienza tu tesoro a ser eso lo más importante. Y tu tesoro se convierte en el sexo, tu tesoro se convierte en tu propia satisfacción, tu tesoro se convierte en tu propio yo. Y al fin y al cabo es lo que quiere Satanás. Que nosotros nos convirtamos en nuestros propios dioses, que nos llenemos de la soberbia que al fin y al cabo viene del mismo Satanás. ¿Para qué? Para decirle a Dios: yo no quiero hacer lo que tú me pides, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana y voy a hacer con mi cuerpo lo que yo estime conveniente. El pecado se repite. El pecado de la soberbia, que fue el causante al fin y al cabo de nuestros primeros padres que salieran del paraíso, que salieran de su relación con Dios y que dieran la espalda a Dios. Ojalá que ustedes piensen lo que están haciendo y si lo están haciendo lo dejen de hacer y le pidan al Señor la fuerza, el poder que viene a nosotros del Espíritu Santo para hacer en todo momento la voluntad de Dios. Entonces de verdad Jesús será nuestro Señor y nuestro Salvador. Escríbanos, háganse miembros de Facebook. Me encantaría recibirles a ustedes y poder enviar de vez en cuando alguna meditación, algún pensamiento. Vayan a facebook.com/EWTN Español. Y también me gustaría que vieran muchos de estos programas que hacemos de Conozca Primero su Fe Católica yendo a youtube.com/EWTN Español. Vamos a una pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Qué bueno, hermanas y hermanos, que están de nuevo con nosotros en este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez, bienvenidos y tenemos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, si una persona que fue bautizada en la Iglesia Católica después se cambia a una iglesia evangélica y vuelve a recibir el sacramento del bautismo, ¿qué sucede en ese caso? Explíqueme, por favor. Elvia, Honduras. Elvia, estoy moviendo la cabeza negativamente porque no se puede recibir el sacramento del bautismo dos veces. Eso es total y completamente antibíblico. ¿Qué significa bautizarse? Significa adherirse a Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, la palabra de Dios dice lo siguiente, fíjense. Carta de San Pablo a los Romanos capítulo 6, dice: ¿no saben que nosotros al ser bautizados, versículo 3 en adelante, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado entre los muertos por gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Si la comunión entre su muerte nos injertó a Él, también participaremos de su resurrección. Es decir, eso es una vez nada más. El bautismo es solamente una vez, hermanos, por favor, entiéndanlo.
No hay un sacramento de bautismo en una iglesia, después nos vamos a otra iglesia y otro sacramento de bautismo y después nos convertimos a otra iglesia y nos bautizamos de nuevo. Eso es antibíblico, tanto así que el mismo San Pablo, en su carta a los Efesios capítulo 4, versículo 5 dice, un solo Señor, no hay más. Un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, no más. No más. Y pueden alegar cualquier cosa, no, porque la Iglesia Católica, que no están bien bautizados, no, porque, mira, mientras se bautice a la criatura con la fórmula trinitaria, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que es al fin y al cabo lo que Jesús pide que hagamos, si vamos al Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, Jesús nos da la forma en que debemos de bautizar. Y esto a mí como que me preocupa un poquito porque hay muchos pastores, hay muchos reverendos que realmente no están siguiendo lo que dice la Santa Biblia. Dice el Señor Jesús, le dice a sus primeros discípulos, vayan pues y hagan de todos los pueblos mis discípulos, bautícenlos, y aquí le va a decir el Señor cómo tiene que hacerlo, en el nombre del Padre, es decir, con la autoridad del Padre, en el nombre del Hijo, es decir, con la autoridad del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. La Iglesia Católica bautiza con esa fórmula trinitaria, y solamente es un bautismo, lo dice San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 5. Un solo bautismo, un solo bautismo. Cualquier otro bautismo fuera del bautismo inicial, y sobre todo si se hace en la Iglesia Católica, es inválido, es antibíblico y sí, es absurdo, es absurdo. Tenemos muchísimas preguntas, bendito sea Dios, y gracias por todas sus preguntas. Sigan preguntando, sigan enviando sus correos electrónicos, sigan llamándonos por teléfono porque ustedes son los que hacen posible este programa. Cristóbal Israel de Texas pregunta acerca de la Virgen María, si ella murió y fue llevada al cielo. Sí, y por eso es dogma de la Iglesia, es decir, es una enseñanza que tenemos que creer como católicos, que María Santísima fue asunta al cielo. Ella, por su propio poder, no pudo ir al cielo, pero el Señor Jesús, a través de su pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos, Él la asumió a sí mismo, Él la lleva a la gloria. El único camino al Padre es Jesucristo. Jesús lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Para María Santísima, como para todos nosotros, el único camino al Padre es Cristo Jesús. Ella fue asunta al cielo, ella está en cuerpo y alma en el cielo, y ella no está dormida. Pregunta Cristóbal Israel si la Virgen está dormida. No, porque si Moisés y Elías, que se aparecen a Jesús en el monte de la Transfiguración, capítulo 17 del Evangelio de San Mateo, estaban vivos y bien despiertos, ¿cómo no María? La mujer que está llena de la gracia de Dios, la que hace no otra cosa sino que la voluntad de Dios, no va a estar despierta totalmente disfrutando a plenitud de la gloria de Dios. Juana Gómez de Nueva York pregunta si el diezmo que ella recibe, es decir, si el salario que ella recibe y el diezmo que ella quita de su salario, de lo que ella recibe, si lo puede distribuir en diferentes obras de caridad y diferentes ministerios. Pues lo puedes hacer, la Iglesia dice que se puede hacer, ¿verdad? Es decir, si parte lo quieres usar en cierto ministerio y parte en otro, y parte quieres darle a familias necesitadas, en fin. Yo, en lo particular, yo lo que hago con mi diezmo, pues el diezmo mío, yo se lo doy pues a un ministerio en particular, o se lo doy a una iglesia en particular, porque al fin y al cabo, cualquier iglesia que va a tener un presupuesto, cualquier ministerio que va a tener un presupuesto, tiene que saber con qué contar. Tú no puedes decir, bueno, este mes realmente no sé cuánto voy a ganar, pero voy a gastar tanto. Y si gastas más de lo que te entra, pues vas a estar en problemas económicos, ¿verdad que sí? Entonces, por ayudar a tener una especie de orden, yo en lo particular lo que hago es dar el diezmo a un ministerio en particular. Ahora, de ese diezmo, lo otro que se puede dar se llama ofrenda. Y lo que podemos ofrendar, pues es hasta lo que hizo la viuda pobre, que tenía solamente 2 moneditas para ofrecerle a Dios. Y eso fue lo que dio, lo dio todo. Entonces, ¿hasta qué punto queremos dar, además del diezmo, para gloria a Dios? Pues depende de cada uno de nosotros. Bien, tenemos a Arnoldo de la Rosa que pregunta si la Virgen tuvo más hijos. Y dije, esa es una pregunta clásica, ¿verdad? Arnoldo, pues yo te digo con todo respeto y con todo cariño que si tú me encuentras un pasaje en la Santa Biblia que diga explícitamente que María Santísima tuvo
otros hijos, además de Jesús, hermano, contáctame porque te voy a dar $1,000 de recompensa. No lo vas a encontrar. Se habla de que Jesús tuvo otros hermanos, pero no se dice en ningún pasaje que fueron hijos de María. ¿Por qué entonces atribuirle a María algo que no le corresponde a ella porque no es bíblico? Cuando se habla de los hermanos de Jesús, ¿a quién se refiere? A los amigos cercanos de Jesús y sí, pues a sus parientes, pero nada que ver con hermanos de Jesús. Recuerdo que este fin de semana, con el favor de Dios, voy a estar en San Diego, California, así que los hermanos y hermanas de esa área que quisieran pues acompañarme en ese día de predicación, pues por favor espero verlos y poder compartir con ustedes. Es un placer para mí la santa palabra de Dios y ojalá que nos podamos ver allá. Quiero recordarles que EWTN existe por la voluntad de Dios, pero necesita de la ayuda de todos nosotros, tanto ayuda de oración, necesitamos orar para que este ministerio pueda seguir adelante llevando la palabra de Dios como de nuestras donaciones. Así que por favor, como decía Madre Angélica, entre las cosas que compramos en el mercado, recordemos siempre dejar algo para enviar a WTN. Quisiera recordarles también que en octubre, con el favor de Dios, vamos a tener un peregrinaje maravilloso patrocinado por el Ministerio Mensaje que yo dirijo en Nueva Orleans, y esto va a ser a Grecia y a Tierra Santa. Para más información pueden ir a la página web de Mensaje, que es mensaje1.com. Que el Señor los bendiga en superabundancia en este día y por siempre, que el Señor los colme de su santa paz, que el Señor va detrás de ustedes, delante de ustedes y sobre ustedes para bendecirles en este día y por siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.